Que la bendición de mi Dios sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerios Restauración. Una vez más, aquí compartiendo la palabra de Dios con mis estimados hermanos, porque la palabra de Dios es, como dijo el salmista David, lámpara es a mis pies. Tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios porque nos da la vida para poder estar ocupados en las cosas de Dios. Voy a compartir con ustedes un escrito que tengo, algo que escribí la semana pasada, y lo escribí con la meta de ayudar a identificar el tiempo en que estamos viviendo, lo que se necesita corregir y también qué es lo que debemos hacer nosotros. Y tengo algo que compartir con ustedes. Ustedes recuerdan que al principio de la pandemia la escritura que tomé del libro de los Reyes, en donde Elías el profeta construyó un altar a Dios. Y en este altar fue el que reedificó el altar de Dios y luego colocó la leña y colocó también el sacrificio. Al edificar el altar, entonces el profeta Elías oró y Dios envió el fuego. O sea que si construimos el altar en cada corazón y un altar familiar, entonces el Señor hará descender el fuego. Son muchas cosas que han ocurrido en esta semana. Y antes de comenzar a leer la Escritura sobre lo que necesitamos entender tocante a los tiempos en que estamos viviendo, ustedes recuerdan que les compartí a mis hermanos de que ocurren cosas, eventos y cosas históricas y proféticas durante las fiestas judías. Y ya a ustedes les he compartido las primeras, son 3 fiestas judías mayores. Sé que me estoy repitiendo, pero no creo que les es gravoso el repetir lo que ya hemos hablado. Esto es muy importante, porque necesitamos estar bien conscientes qué tan urgente es el tiempo en que estamos viviendo. Dije antes de comenzar a leer el escrito que Dios puso en mi corazón que escribiera, me fluyó, tuve un download, me descargó el Señor muchas cosas y las escribí en un día y medio. Y es exactamente con el propósito de despertar al pueblo de Dios, de explicar más claro todavía aún de lo que hemos hablado, lo que está ocurriendo. Pero al final, lo más importante es
lo más importante es, vamos a mirar la aplicación práctica de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero antes permítanme explicarles sobre las fiestas judías. Hay dos fiestas judías mayores en el tiempo de la primavera, que vienen siendo la Pascua y el Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y ustedes saben que la fiesta de la Pascua es para conmemorar la salida de Egipto, la liberación del pueblo de Dios de las manos de Egipto, del faraón. A los 50 días, el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, la ley, el Torá, y entonces el Pentecostés es para conmemorar la recepción de la ley, del Torá. Esto ocurre en el tiempo de la primavera, marzo o abril, que por cierto la pandemia comenzó durante la fiesta de la Pascua. Pero a los cuantos meses de septiembre y octubre, hay otras fiestas que son Rosh Hashanah, o sea, la fiesta de las trompetas. Esta ocurrió la semana pasada. Y esta tarde, a la puesta del sol, esta tarde, terminó la fiesta del más sagrado en el judaísmo, el Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. ¿Qué día es eso? El día de la expiación era el día que cuando estaba todavía el templo en pie, el sumo sacerdote entraba una vez por año para ofrecer pecados por los pecados de él mismo y los pecados del pueblo por todo ese año. Así que es una fiesta, hoy la celebran, claro, no hay templo, no hay altar, no hay sacrificios, pero ellos siguen celebrando esta actividad como un día de ayuno, un día de luto, un día de arrepentimiento. Esa es la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta en español, la expiación. Y repito, el día 18 de septiembre se inició la fiesta de 2 días de las trompetas. La fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah. Y entonces, esa fue por 2 días. Y luego de esa fecha hasta la fecha de hoy, fueron 10 días de ayuno que el pueblo judío celebra, o días de reflexión. Le llaman los 10 días de admiración, culminando con otra fiesta que acaba de terminar. Las trompetas fue la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah. Comenzó el día 18 de septiembre y terminó el día 20 a la puesta del sol, el domingo. Y acaba de terminar otra fiesta, el Yom Kippur, el día de la expiación. Ustedes recuerdan que les había mencionado que ocurren, que estamos pendientes, porque ocurren cumplimientos, eventos proféticos durante esos días. Entonces, el día 18 de septiembre murió una de las 9 jueces de la Corte Suprema. Para quienes no conocen qué tiene que ver la Corte Suprema, el país de los Estados Unidos tiene 3 ramas de gobierno que deben balancearse el uno al otro. Así lo diseñaron los fundadores para que no hubiera tiranía. Las 3 ramas son la rama ejecutiva, que es el presidente y su gobierno, su administración. Y ellos adquieren poder por medio de las elecciones. Esa es la rama ejecutiva, y son 3 ramas. La segunda rama es la rama legislativa, que es el Congreso, los senadores, los congresistas, los representantes. Más de 400 personas que son parte del Congreso, o 400 personas. Y luego está la tercera rama, y también los legisladores, los senadores y los representantes son también
toman autoridad por medio de las elecciones. El presidente sirve por 4 años y puede correr otro término y puede ejercer autoridad por 8 años. Por eso hay elecciones dentro de unos 30 y tantos días, a principios del mes de noviembre. Elecciones que la gente, no necesariamente predicadores, sino como dijo el Señor, las piedras hablarán. Y gente secular, gente comentaristas, ellos están diciendo que estas son las elecciones más críticas en toda la historia de los Estados Unidos. Y así es. Es claramente elecciones entre lo perverso y lo que es justo, lo que es bíblico. Eso es lo que estamos aquí presenciando dentro de unos cuantos días más, un poquito más de un mes, las elecciones de los Estados Unidos. Todo esto es profético e histórico. Esto va a determinar el destino de los Estados Unidos por los siguientes 4 años. Ahora, la fiesta, esto está por suceder. Pero acaba entonces estas 2 fiestas que les acabo de mencionar, la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah y el que acaba de terminar. Este mismo día, la puesta del sol, se concluyó la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Este día, mi esposa y yo pudimos ofrecer un sacrificio de ayuno, ayunamos, junto con todo el pueblo judío alrededor del mundo. Ahora nosotros no ayunamos para que Dios nos perdone. Ustedes y yo, los hijos de Dios, los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo, Él fue nuestra expiación. Él fue el Cordero. Él fue el que entró al Santísimo y pagó el precio de nuestros pecados. Por eso estamos aquí. Así que participamos en esta fiesta, no para ser salvos. No, Señor, ya hemos recibido la salvación por la fe en Cristo Jesús y por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estoy mencionando las 3 ramas de gobierno. Ya mencioné la primera, la rama ejecutiva, la segunda, la rama legislativa. La ejecutiva es el presidente y su gabinete, su administración. La legislativa es el Congreso. Y ambos, ejecutiva y legislativa, son electos. Ahora, la tercera rama es la rama judicial, la Corte Suprema. Son 9 jueces. Y es exactamente como lo denota el título. Es la Corte. Hay cortes locales, hay cortes de los condados, cortes estatales, hay cortes federales, pero la Corte Suprema, los de la última palabra, son exactamente 9 jueces de la llamada Corte Suprema. Estos, al contrario de la rama ejecutiva, el presidente, y la rama legislativa, el Congreso, esta rama no son puestos en autoridad por elecciones. Ellos son designados por el presidente que está en autoridad para colocar a ese presidente. O sea, si hubiera 9 jueces y uno muere, el presidente que está en autoridad, a él le toca reemplazar ese juez o jueza. Y así ha sido. Entonces, al presidente Obama le tocó, porque sometieron su resignación 2 jueces durante los años del presidente Obama, del 2008 al 2016, y él le tocó colocar 2 jueces, 2 mujeres, y una de ellas una hispana, puertorriqueña, la primer hispana y mujer en la Corte Suprema. Pero los que escogió él, claro, son más inclinados a la izquierda. Son jueces que apoyan 100% el aborto,
el aborto a los 9 meses, son los jueces que apoyan apoyan el matrimonio del mismo sexo, son los jueces que apoyan la idea anteriormente de que Jerusalén no es la capital de Israel. Todo lo que es perverso, macabro, como lo es el aborto, particularmente lo que es el aborto en el término último, a los 9 meses, la criatura todavía, como dijo la señora que había corrido para presidente en el 2016, la que perdió, dijo ella, 5 minutos antes de que nazca el feto, no tiene ningún derecho constitucional, o sea, no tiene derecho a la vida. Ese es el aborto, es un asesinato de niños en el vientre de las mujeres, las madres, terrible. Más de 60 millones han muerto, han sido asesinados desde que se legalizó el aborto en todos los estados de Estados Unidos. ¿Y quién lo legalizó? ¿Quién dio la ley? ¿Quién estableció la ley? La Corte Suprema. ¿Por qué? Porque tiene que haber una mayoría de votos para que una ley pase en la Corte Suprema. Y la ley que pasa en la Corte Suprema es la ley del país, es la ley de la tierra. Y todo el mundo tiene que sujetarse a esas leyes. Tiene que haber una mayoría, tiene que haber 5. Quiere decir que hubo un mínimo de 5 que votaron a favor del aborto. Allá en la década de los 60. Y ya con 5, ya mayoría, entonces ya pasa la ley. Es también la Corte Suprema la que pasó la ley, que era legal el matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres. Que hubo una mayoría que votaron a favor de ello. ¿Por qué? Porque de esos 9, una mayoría fueron jueces liberales, o ellos les llaman progresivos, izquierda, que sus ideas son las ideas modernas, agnósticos, quizás ateos, no bíblicos. Bueno, entonces le tocó al presidente Obama establecer 2 jueces, 2 mujeres, y al presidente Trump en los últimos 4 años le ha tocado colocar 2. Uno murió y otro entregó su renuncia. Le tocó entonces poner 2 jueces, y los 2 jueces que puso tienen valores, tienen convicciones de valores conservadores, en contra del aborto, están en contra del matrimonio del mismo sexo, están en contra de lo que son las cosas, la educación de los niños en las escuelas públicas, las enseñanzas perversas. Esos jueces que puso el presidente Donald Trump están en contra de todo eso. Y ha sido campeón el presidente de defender los derechos de los niños que no han nacido, también defender los derechos del pueblo evangélico, del pueblo cristiano, la libertad que el pastor puede predicar libremente, sin temor de ser censurado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, de los 9 jueces, hay 4 liberales, había 4 liberales y 4 conservadores, 8 empatados. Y el número 9 se suponía que era un juez conservador. A él creo que lo designó el presidente George Bush. Pero el juez, el número 9, él ha decepcionado a los del lado conservador, porque ha votado varias veces a favor de los izquierdistas. Entonces, pues estaban contentos porque decían, aquí hay un balance con este hombre. 4 conservadores y 4 liberales. Y uno como que te veo y no te veo. ¿Qué es lo que pasó? Así que esa es la Corte Suprema. Pero el 18 de
el 18 de septiembre, el día de la fiesta de las trompetas, murió una jueza, una mujer izquierdista, radical izquierdista, Ruth Bader Ginsburg. Murió y dejó el vacante, el espacio abierto, que faltándole 30 y tantos días o 40 días al presidente Donald Trump, él, como también el Senado está controlado por el Partido Republicano, entonces, si tiene los suficientes votos, van a confirmar a una nueva juez dentro de unos cuantos días. Fíjense nomás, lo que ocurrió durante la misma fiesta de las trompetas, murió esta juez izquierda. Ella aborrecía al presidente. Durante la presidencia del presidente Obama, a ella le sugerían que ella entregara su renuncia. Ya estaba anciana, murió a los 87 años de edad, luchó contra el cáncer, y durante la presidencia del presidente Obama le sugerían, le decían, ¿por qué no entregas tu lugar? El presidente voluntariamente va a reemplazarte con otra mujer igual que tú. Pero ella rehusó hacerlo. Después le llegó a pesar. La razón que rehusó hacerlo es porque estaba segura de que la señora Clinton iba a ganar la presidencia. Pero ahora está el presidente Donald Trump, ella está enferma, y sabía ella que si se moría iba a ser reemplazada por un juez, una jueza, que iba a ser una persona en contra del aborto, iba a ser una persona en contra del matrimonio del mismo sexo, iba a ser un juez en contra de las enseñanzas perversas que se dan a los niños en las escuelas públicas. Y la mujer luchó para mantenerse viva, pero murió, y murió el día 18 de septiembre, el día de la fiesta de las trompetas. Cuando la trompeta suene, la trompeta es señal de vida y de muerte, de bendición o de maldición. Todo depende en dónde estemos parados. Murió el 18 de septiembre, la fiesta de las trompetas. Y el presidente Donald Trump inmediatamente escogió otra juez, una mujer conservadora, una madre de 7 hijos, admirable, que tienen 7 hijos y 2 de ellos ella es blanca, americana, pero ella y su esposo tienen 7 hijos, 5 de ellos y 2 hijos que adoptaron haitianos, 2 negritos, son parte de su familia. Y la mujer es absolutamente a favor de la Biblia, en contra del aborto, en contra de todo lo que es perverso. Y ella fue entonces nominada para la posición de jueza el día sábado, el día que comenzó a la puesta del sol, la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación. Todo sucedió así rápido. Una murió durante la fiesta judía, la fiesta de las trompetas, y la otra fue escogida a la siguiente semana, al inicio de la fiesta de la expiación de Yom Kippur. Esto acaba de ocurrir. Tengo datos aquí que vamos a ir leyendo, que si uno dijera los voy a inventar, no podemos inventarlos. Es algo. Me di cuenta de otros datos más. Pero antes de ello voy a leerles el escrito que tengo aquí, y voy a tomar tiempo para leerlo. El artículo se intitula El retorno, o sea, el retorno, el regresar. Y luego cito la escritura de Zacarías capítulo 1 y verso 3. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros.
volver, el retornar, el regresar. El término hebreo, la palabra hebrea es teshuva, es usada para referirse al arrepentimiento. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del arrepentimiento, está la palabra teshuva. Y la palabra teshuva literalmente quiere decir regresar. Entonces, en el arrepentimiento hay un concepto equivocado del arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento es llorar, sentirse mal y pedir perdón. Y es cierto eso. Pero es solamente la mitad de lo que es el arrepentimiento bíblico. Recordemos que aquí la palabra teshuva, la palabra hebrea, es la palabra que se usa para referirse al arrepentimiento y literalmente quiere decir regresar. Entonces el arrepentimiento, voy a leer aquí lo siguiente que escribí. Lo primero que significa, o el primer paso del retorno, del arrepentimiento, es que nos pese lo malo que hemos hecho, el pecado los pecados que hemos cometido, o las iniquidades, o también lo bueno que no hemos hecho, pecados de exclusión y pecados, la palabra se me fue de la mente en este momento, pero ¿de quién? Pecados de comisión y pecados de omisión. El pecado de comisión es el pecado que se comete, algo que se hace mal. El otro pecado puede también ser el pecado de omisión. Omisión, no hacer lo que debemos hacer. Aunque no hicimos nada, pero con no hacer nada porque se nos mandó que hiciéramos algo y no lo hicimos, ese es un pecado de omisión. Así que el primer paso es que nos pese lo malo, los pecados de comisión o los pecados de omisión. Reconocer nuestra culpabilidad, nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Estamos definiendo el arrepentimiento. Dice Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job 42, verso 6. Ese es el primer paso en el arrepentimiento, pedir perdón. Esto se hace muchas veces con lágrimas, con sollozos, con un pesar. Me arrepiento, Señor. Pero vamos al segundo paso de lo que es el arrepentimiento. El segundo paso es creer que el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados. Hay que creerlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para que le agrade nuestro pesar, es también necesario que creamos que Él nos perdona. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 y verso 9. Ese es el segundo paso, creer que Él nos perdona cuando nos humillamos con un corazón sincero, corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Dios, dijo el salmista en su salmo de arrepentimiento. Muchas veces nomás se lleva a cabo el primer paso, el pesar, pero no hay fe. Sigue la culpabilidad, sigue la condenación porque el creyente no cree. Dice, esto es muy fuerte el pecado, ya Dios no me va a perdonar. Y lloró y clamó, pero no creyó. Y hasta ahí llegó. Y esto es triste porque quizás lo haga con sinceridad, pero no es suficiente. Es menester creer que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. El tercer paso y el último paso
es con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, regresar a Dios. Regresar del camino donde iba, el camino malo, del cual se está arrepintiendo el creyente, hombre o mujer. Regresar, este es el tercer paso, regresar, porque recordemos que la palabra arrepentimiento quiere decir regresar. No es nomás llorar y pedir perdón y que nos pese, eso es necesario, pero falta el último y tercer paso para que esté completo el arrepentimiento. Porque si no cree el hombre y la mujer que Dios lo perdonó, lo que sucede es que vuelve a caer en el mismo pecado. Y le pesa, pero no hay confianza, no hay liberación. Es menester creer que Dios perdona. Si confesamos nuestros pecados, es necesario creer que Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Si no creemos, entonces lo estamos haciendo considerándolo a Él infiel e injusto. Y eso no agrada al Señor. El último paso es que con el poder del Espíritu Santo, regresar a Dios, cambiar la forma de pensar y de actuar. Regresa, una vuelta, se voltea, retorna a Dios. Ya no sigue el mismo camino, se regresa. Dice Isaías, profeta, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y aquí están tres cosas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Ese es el arrepentimiento completo y genuino, el cual tendrá misericordia. Vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55 y verso 7. Deje el impío su camino y sus pensamientos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Deje su forma de pensar y actuar. Los caminos, deje su camino. La traducción en inglés es más precisa porque dice deje sus ways, de ahí viene la palabra highway, freeway, carretera, los caminos. Deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cambiar. Ways quiere decir no nomás camino, también quiere decir su forma de ser, sus modos. Así que está diciendo, cuando hay un arrepentimiento, va a dejar sus formas antiguas de pensar y consecuentemente sus modos van a cambiar. Que en el libro de Crónicas el escritor dice, el hombre me gusta la traducción directa del hebreo, sus malos, si se apartare mi pueblo de su mal camino, me gusta la traducción literal del hebreo, que deje mi pueblo sus malvados modos. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No podremos retornar si no sabemos en dónde estamos, si no sabemos a dónde regresar y qué pasos debemos tomar para el regreso. El título del artículo es El retorno, y es exactamente lo que está sucediendo hoy. Pero voy a leer un párrafo más, solamente. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Lo repito, la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad.
Cuando hablamos de líderes en la iglesia, ¿de quién pensamos? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, ministros, líderes. Y es correcto, es cierto, pero no para ahí. Tenemos muchos líderes más. Ese es un grupo muy pequeño. El grupo de pastores y ministros y profetas. Tenemos otra lista, otro grupo bastante grande de líderes. Y estos son las cabezas de los hogares, los padres de las familias. Por tanto, esto aplica a cada ministro, a cada padre, a cada hombre. Tiene una responsabilidad dada por Dios. Y la primera responsabilidad, la primera, no la única, pero la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Saber qué está pasando. Esto es lo que está ocurriendo. El líder que sabe definir la realidad es descrito en la Biblia como un hombre que tiene discernimiento. El que tiene discernimiento sabe discernir entre lo malo y lo bueno. Sabemos decidir entre lo que es blanco y negro, lo que es rojo o amarillo. Esto es esto, esto es aquello. Ese es el discernimiento. Así que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. ¿Qué está pasando hoy? ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué está sucediendo? Ese es el hombre que sabe exactamente lo que está pasando, por qué está pasando y qué es lo que se debe hacer. El profeta Isaías describe al Señor Jesucristo, al Mesías, que habría de venir como un hombre con profundo espíritu de discernimiento, en Isaías capítulo 7 y verso 14. Y fíjense lo que dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, el Mesías, el Señor Jesucristo, dice el profeta, comerá mantequilla y miel, para que sepa desechar lo bueno y elegirlo, para que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Ese es discernimiento, ese es saber definir la realidad. Esto es malo y luego desecharlo y elegir hacer lo bueno. No nomás saber qué es lo malo y qué es lo bueno, lo malo y lo bueno, sino que también saber desechar lo malo y elegir lo bueno. ¿Qué significa la mantequilla y miel? Pues comiéndola aparentemente adquirimos el discernimiento. No podremos, ya repetí esa línea, retornar si no sabemos en dónde estamos, si no sabemos a dónde regresar y qué pasos tomar para el regreso. La mantequilla y miel, sin explicar más ampliamente, es la tierra. Ustedes recuerdan la tierra que fluía leche y miel, la tierra de abundancia, la tierra pingüe, fructífera. Entonces él comerá, aquí dice no leche y miel, mantequilla y miel. La mantequilla es derivado de la leche rica sale mantequilla. Entonces él comerá mantequilla y estas dos cosas representan la palabra de Dios y el tiempo íntimo con Dios, la oración por medio de la oración, mantequilla y miel. La palabra de Dios, el conocimiento de la verdad y una relación íntima con Dios. Y si comemos las dos cosas, vamos a tener discernimiento, vamos a saber discernir la realidad. Mis estimados hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde. Continuaré leyendo este artículo que escribí, este escrito, y vamos a mirar por qué es tan importante entonces, qué es lo que necesitamos tener, qué tan importante es tener discernimiento, saber definir la realidad. ¿Haciendo qué? Comiendo mantequilla y miel. Es lo que hemos impulsado. Orar, establecer una vida de oración. Pero aún todavía eso no es suficiente. El pueblo necesita todavía instrucción básica, clara, específica, para que pueda haber un pueblo que
sepa orar, sepa comer mantequilla y sepa comer miel, sepa comer la palabra de Dios. ¿Qué pasaría? Hace unos años, y después les voy a leer el artículo, escribí otro escrito y se llama Cada creyente un intercesor. Esa es la visión que tuve hace 8 años cuando iniciamos nuestra línea de oración. Pero estaba incompleto el artículo y les voy a decir por qué después. Y ahí describo la necesidad de que se levante un pueblo lleno del poder de Dios, un pueblo que tenga una vida de oración, un pueblo que come mantequilla y que come miel. Pero faltaba un paso más y vamos a ocuparnos en esto en estos días. Dios les bendiga. Pensemos qué sucedería con la iglesia si cada creyente aprende a comer mantequilla y miel. Veremos la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es mi oración y mi deseo. Estamos en tiempos urgentes y sé que el Señor va a dar entendimiento, va a dar discernimiento a su pueblo. Vamos a aprender a comer mantequilla y miel. Y si alguien ya está orando, yo le puedo decir con toda confianza que lo que va a escuchar va a confirmarlo y lo va a fortalecer. Y si no está comiendo mantequilla y miel, no tiene una vida constante de oración y lectura de la palabra de Dios, yo le puedo garantizar por la palabra de Dios que va a comenzar a comer mantequilla y miel. Los que no lo están haciendo lo van a hacer y los que ya están comiendo mantequilla y miel van todavía a enriquecerse, todavía aún más, y van a confirmarse. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me despido de cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos mis hermanos. Tengo tiempo ya que no menciono aquí algunos nombres. Ahora, la tarde hablé con el pastor Lauro Herrera de Quevedo, el Ecuador, y me estaba diciendo unos testimonios tremendos. Desde que hablamos, ustedes recuerdan de edificar un altar familiar, y me está diciendo los milagros que Dios ha hecho allá en el Ecuador por medio de las oraciones de los hermanos que han establecido, comenzando con el pastor Lauro Herrera, que han establecido un altar familiar en su casa y Dios ha hecho milagros, ha sanado enfermos, ha salvado a perdidos. Gloria a Dios. Así que vamos a continuar instruyendo al pueblo, no nomás diciéndole edifica un altar, sino que vamos a darle instrucción bíblica en cómo edificar ese altar. Dios bendiga a Rosalba Vargas, a Margaret Flores, a Dani María Jiménez Fierro, Sarita y Maclovio Solano, Mercedes Ramírez, Socorro Aguilar, Celso García, José Lelis Sembrano, Yolanda Silva, mi prima Sandra Ponce, God bless you, prima Patricia de León, Viviana Córdoba Benavides, Humberto Méndez, hermano Humberto, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, adelante, adelante. Lilia Gámez, Sabina Núñez, hermano, aquí dice José Isabel Gámez, Isaac Abel Gámez, pastor allá en San Luis Potosí. Amén. Amparo Gámez, tía Gloria Rotuno, y aquí están otros más, Eunice Castro, hermano Antonio Amador, pastor allá en Tualatin, Sabina Núñez, Jael Esparza, Dios te bendiga, Jael, cuida a tu viejito, Rebeca Silva, Lilia Gámez, Socorro Aguilar, Celso García, Juliana Vera Cedeño, amén, Felicia Escobosa y Ramón Escobosa de Tucson, Arizona, Patti Gámez, hermano Margarito Paz, pastor allá en Guajuapan de León, Oaxaca, Socorro Castro, Manuel Pérez, Dios te bendiga, Meño, Tina Mendoza, Raquel García, Rachel González, God bless you, Rachel, y toda tu familia, Becky Medina, Margarita Mejía, Francisco Basante. Dios bendiga a mis hermanos
que están conectados allá del Ecuador, de Sudamérica, de Colombia, Centroamérica, México y los Estados Unidos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Dios les bendiga. Dios bendiga a Concepción Vázquez, a Víctor Figueroa. Dios te bendiga, Víctor. Adelante en el nombre del Señor. Sabina Núñez, Gladys Jiménez, Lupita López, amén. Patricia de León, Mana Cecibel Anchundia, de allá de Guayaquil, Ecuador. Dios bendiga a mi hermana Albertina Sánchez Hernández. Dios les bendiga, les amamos a todos mis hermanos. Quiero hacer una oración por todos los enfermos, los que están necesitados de Dios. Amén. Aquí está el Señor, para Él no hay distancia. Y oramos la oración de fe. Voy a orar la oración de fe. Una oración de fe y también mezclada con amor para el pueblo del Señor. Padre, te doy gracias en esta tarde por este privilegio que nos has dado de compartir tu palabra y estar conectados. Aunque no estamos en persona, pero podemos sentir y palpar la comunión y el amor entre unos y otros. Gracias, Señor, porque es mandamiento tuyo. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de tu pueblo, los enfermos, los decaídos, los fracasados, los que se sienten débiles, los que no tienen fuerza. En este momento declaro sanidad, redención. Declaro, Señor, aleluya, la unción del Espíritu Santo, nuevo ánimo, nuevas fuerzas, sanidad completa, restauración y redención y salvación sobre cada uno de tu pueblo. Tú conoces exactamente lo que cada uno necesita. Aleluya, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y sea la gloria por todos los siglos. Aleluya. Y te damos gracias y te alabamos por los milagros que has hecho y que sigues haciendo y que vas a hacer. Aleluya. Así lo creemos y de cierto que veremos la gloria de Dios. Dios les bendiga. Hasta el día miércoles a las 8 de la noche aquí estaremos. Dios les bendiga.